Che, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Hablo como dirigente del Frente de Todos, no como director del Banco Nación. Bueno, perfecto. Hecha la aclaración. Yo dije las dos Integrante cosas. del Frente, dirigente de Unidad Popular en el Frente de Todos. Perfecto. Bueno, vale la aclaración. A ver, se cayó el presupuesto. Es un gran problema para la economía, como yo estaba explicando recién. Y desde tu punto de vista, además de explicar un poco mejor qué implica esto para la economía, ¿el acuerdo con el fondo queda olvidado por ahora a partir de esto o no? No, creo que lo que hace es obviamente retrasarlo. Desde mi punto de vista, no es malo que se retrase. Todo lo que ha trascendido hasta acá no nos permite tener una mirada positiva si se aplicara tal cual llegó. Digo, en la última reunión salió el tema de tasas de interés real positiva, gasto social focalizado, déficit fiscal menor asistencia monetaria, todo un conjunto de cosas. Vos presentabas los índices de recuperación de la actividad económica. Con ese set de políticas vas a una desaceleración de la tasa de crecimiento y vas a tener menos herramientas para la distribución, que son temas centrales para un gobierno que acaba de ser derrotado, entre otras cosas, por los términos de ampliación de la desigualdad que se han vivido. Pero ahora, Claudio, entonces, en ese sentido, me parece que contra más tiempo tengamos para discutir en serio el acuerdo, mejor. Ahora, el resultado de la sesión muestra una oposición patética, porque en realidad, desde el punto de vista de la oposición que quiere que el acuerdo sea ayer, la lógica sería haber votado afirmativamente. Y un oficialismo, nosotros, donde nos cuesta encontrar un marco para sintetizar las contradicciones. Me parece que eso es lo que se vio. Sí, y una oposición que pareciera que no se hace cargo tampoco, no digo, ¿no? Porque yo escucho que critican el 33% de inflación, que, a ver, uno también yo creo que va a ser más alta la inflación, pero digo, es la misma oposición que proyectaba 10 puntos y tuvo 46 y 53. Sí, claro. Ahora, vos marcabas, Claudio, es cierto que si siguiéramos los lineamientos que intenta imponer el Fondo Monetario, esta actividad que se va recuperando empezaría a frenarse. Ahora, por otro lado, también es cierto que si no tenés acuerdo, hay varios desembolsos de otros organismos, de dólares, que no llegarían, y si a vos te faltan los dólares, también es difícil sostener la recuperación. Pero ahí tendríamos que revisar el manejo de los dólares de la Argentina, porque la verdad que lo que hemos vivido durante estos 2 años es un manejo en donde no hemos tenido una falta de divisas. El acumulado desde comienzos del 2020 hasta acá supera los 23.000 millones de dólares de saldo comercial positivo. Nosotros permitimos cancelar 15.000 palos entre capital e intereses de deuda privada, concentrada dominantemente en empresas transnacionales, deudas con sus casas matrices, en muchos casos deuda fuertemente discutible, en muchos casos deuda de agentes económicos que fugaron divisas y que tienen divisas propias y no deberían pedírselas al central. Digo, la verdad, cuando uno tiene un problema en donde los dólares los tiene que cuidar, los tiene que cuidar. Y acá vos tuviste 15.000 palos que se te fueron así. Después una estrategia de negociación de Guzmán que dijo, mientras negocio pago. Pagó 6.000 palos. Bueno, qué sé yo. No puede ser que vos tengas 23.000 millones de dólares y encima pierdas 4.000 de reservas. Es más, te dedicaste a administrar los dólares paralelos consumiendo reservas. Entonces, perdiste 2.500 palos en esas alquimias financieras que se hicieron. Digo, me parece que... aparte que terminan usufructuando algún grupo de pícaros que están en el mercado. Hay que revisar el manejo de los dólares. Argentina viene teniendo y va a tener saldo comercial positivo. Así que ese tema, yo diría, y digo más, el problema del acuerdo con el fondo, ¿qué es lo que te da el acuerdo con el fondo? Un shock de confianza, porque es una suerte de certificado de calidad ante los agentes económicos más importantes del capital, que te dicen, bueno, este país está bien en las relaciones con el capital. Bueno, pero la verdad es que eso es así siempre y cuando te despeje el horizonte. Pero si vos tenés un acuerdo a 10 años de plazo, que no tenés quita de capital, y te dan 4 de gracia y te concentran los vencimientos en los otros 6, a partir del 2025, 2026, Argentina tiene una pelota de vencimientos que todos los agentes económicos saben que no lo puede afrontar. Y ahora, por lo tanto, dicen, en realidad no te despeja nada, es un default diferido lo que nos están proponiendo. Por eso que tenía sentido cuando decía quita de capital, ampliación del plazo, reconozcamos solo lo que nos podían prestar. Sí, pero ahí parece que el fondo está firme. Bueno, pero me parece que ahí el gobierno ha equivocado
la maniobra. Esta es una deuda. Nunca como hoy fue tan claro el componente político del endeudamiento. Incluso reconocido del otro lado. Reconocido del otro lado porque claramente vos tuviste un Estados Unidos que apretó en el fondo, haciendo violar todas las normas, para que Argentina tuviera un crédito, pero es una mirada corta decir que él hizo la campaña Macri. En realidad, sabían que Macri venía mal, pusieron los vencimientos sobre el gobierno siguiente para poder seguir atando el destino de la Argentina a la estrategia norteamericana en la región en el marco del conflicto principal que tiene el mundo, que es el conflicto entre Estados Unidos y China. Esa es la realidad. Argentina, esa discusión política tenía que darla acumulando poder político interno, la querella criminal que el gobierno planteó nunca avanzó, y acumulando poder político internacional, haciendo de la política exterior un debate, ir a las Naciones Unidas, ir a La Haya, discutir de otra manera. Hay varios que dicen que el acuerdo estaba pendiendo de un ok, un visto bueno del Tesoro de Estados Unidos, que no llega. Pero Lorena, te quiero hacer una pregunta. Sí, Lorena. quería preguntarle a Claudio Lozano, que ha tenido además también mucho paso por el Congreso de la Nación, conoce la interna, sabe cómo funciona, sabe cómo es llevar adelante una sesión y debatir este tipo de cosas tan fuertes. ¿Qué tanto se puede pensar en ese discurso de Máximo Kirchner como algo que pudo haber corrido de la escena la posibilidad de un acuerdo que finalmente llevara a la discusión el día martes? ¿Es posible que eso sea así o en realidad es una excusa de la oposición? Me parece que puede haber de las dos cosas, o sea, fijó posición Máximo en una discusión que, por eso digo, acá hay un problema de discusión al interior del Frente de Todos, donde no tenemos miradas comunes, somos una coalición con fuerzas diversas, deberíamos tener un marco de discusión para sintetizar esto más claro. Digo, el debate sobre el acuerdo con el fondo lo tuviste en la plaza del 10 de diciembre entre la vicepresidenta y el presidente, con la presencia de Lula y de Mujica. Ahí el planteo de Cristina respecto a que había que discutir con el fondo, que se cobrara de los dólares que se fugaron, es un planteo distinto al que, digo, tiene más que ver con esta cuestión de entender que es un debate político. Creo que Máximo planteó su posición. Del otro lado, si había realmente voluntad de acordar, deberían haber acordado igual. Ningún discurso modifica un acuerdo que exista. Ahora, lo cierto es que lo patético de la oposición es que es la oposición que te dice que había que haber acordado ayer. Y sabía perfectamente que si no acordaba se dilataba el fondo. Entonces digo, realmente el show de la oposición es evidente, porque claramente, de acuerdo a los que tiene como economistas y a lo que viene recomendando, hace rato que tendría que haber respaldado al gobierno. Claudio, en este escenario hay muchos economistas que pronostican que va a ser muy difícil evitar una devaluación en los próximos meses. ¿Vos creés que se puede evitar o que realmente es complicado? Yo creo que lo que sí va a ir ocurriendo, y de hecho está ocurriendo, es un manejo en donde el tipo de cambio se va a ir acompasando por encima del nivel de precios. Eso sí, de ahí a un salto brusco es otra cosa. Creo que no necesariamente debería ocurrir. Me parece que se puede manejar de otra manera. Está claro que si vos querés achicar la brecha entre los paralelos y el oficial, aparte en el contexto en donde en el año que transcurrió estuviste con una devaluación por debajo de la evolución de los precios, vos tenés que levantar un poco, acelerar la tasa de evaluación del dólar oficial. Pero tenés que tener una intervención sobre los mercados financieros paralelos, donde manejes la posibilidad o no de determinado tipo de operaciones, habilites a determinados sujetos determinado tipo de comportamientos, tenés que tener una CNB que funcione con mayor precisión para que esos mercados no sirvan para llevarte el dólar a las nubes. O sea, tenés que operar sobre los dos. Ahora, salto brusco no es necesario. Vuelvo a lo que dije. Argentina tiene precios internacionales favorables, Argentina tiene un saldo comercial positivo. No hay ninguna razón. Ahora que entra la cosecha de trigo, Argentina va a recomponer su nivel de reservas siempre y cuando no siga haciendo lo que hizo hasta acá, o sea, que es dilapidarlas. Cuide más los dólares. Ahora, para cerrar, Claudio, arrancamos el programa marcando que hoy es 19 de diciembre y cumplimos 20 años de aquel 2001. Brevemente. Al igual que el de la Rúa, en un contexto donde además la bronca de la gente y la distancia o la crisis de representación se hizo evidente. Acá recordemos que el Frente de Todos perdió la mitad
de su electorado en las PASO y el 43% de su electorado en las 14 de noviembre, y que quien ganó también perdió votos. O sea, el ausentismo y el voto en blanco fueron, al igual que en la etapa de la Rúa, fueron la clave de una población que mira que el sistema institucional lo está dando respuesta. Eso es un punto de contacto, porque hay que recordar acá que la Argentina que teníamos al final de Macri era una Argentina a punto de estallar, pero que no estalla porque apareció una perspectiva institucional muy clara de salida, que era el Frente de Todos. La frustración respecto a la expectativa del Frente de Todos es un punto que rápidamente hay que mejorar, y por eso yo creo que el debate con el fondo de otra manera. Pero este también es distinto a aquel momento, y eso en aquel momento también jugó un papel en la crisis del 2001. Muchas gracias, Claudio. Nosotros tenemos ahora un último momento por el tema de Chile, que después en algún momento vamos a conversar también. Eso indica que América Latina también está recuperándose, ¿eh? Chile, bueno, Bolivia, Argentina primero, Lula encabezando en Brasil. Hay un clima, Xiomara Castro, hay un clima de América Latina que va a una nueva discusión. De patria grande que nos lleva a lo que pasó hace algunos años Así atrás. es. Muchas gracias, Claudio, por haber estado acá esta noche. Y